Bueno, ahora vamos a resolver el problema número 3 de estática. Y este dice, determina el valor del módulo y la dirección del ángulo θ de la fuerza F2 que hay que aplicar al bloque de la figura para que la resultante entre ambas fuerzas F1 y F2 sea una fuerza vertical cuyo módulo es 900 Newton. Tenga en cuenta que el módulo de F1 es 500 Newton, nos dice que el módulo de F1 es 500 Newton y que el ángulo acá es 32 grados. Lo que nos está diciendo es que F1 más F2 es igual a 900 Newton en dirección Y. Entonces, y que en dirección X no hay. ¿Sí? Nos está diciendo que solamente cuando sumamos F1 y F2, la resultante de esa fuerza tiene una sola dirección, es en y vale 900 Newton. Entonces, veamos, ¿qué tenemos? Problema número 3. Entonces, tenemos una fuerza F1 que tenemos acá 32 grados. Luego tenemos otra fuerza acá, F2, que no sabemos nada, tenemos acá que es θ. ¿Y qué nos dice de esas dos fuerzas? Bueno, primero queremos calcular cuál es el módulo de F2, nos pregunta, y cuál es el ángulo θ. Esas son las incógnitas. ¿Y qué sabemos? Bueno, sabemos que el módulo de F1 es igual a 500 Newton y que F1 más F2 es igual a 900 Newton en I. Eso quiere decir que F1 en X más F2 en X es igual a 0 y que F1 en Y más F2 en Y es igual a 900 Newton. Hasta ahí vamos bien. Bueno, seguimos. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a ver cuánto vale F1 y F2 en Y y en X para poder despejar. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, veamos, F1, sí que es de acá, en X, ¿a qué va a ser igual? Veamos, tenemos este el ángulo, ¿sí? El opuesto. Si yo hago el seno, me va a dar el X, porque es el opuesto. Entonces, el módulo que habíamos dicho que es 500 Newton, o sea, el módulo seno de 32 grados por el módulo de F1 es igual a F1 de X, y F2 de Y es igual al coseno de 32 grados por el módulo de F1. Veamos, ¿por qué el coseno? Este es nuestro ángulo. El coseno es el adyacente, o sea, el que está abajo del ángulo, o sea, es este de acá. Y el opuesto es el seno, o sea, este que está acá. Entonces ahí tenemos F1 de X y F2. Y F1, disculpen, F1 de Y. Si hacemos las cuentas, F1 de X nos da 265 Newton en X y acá nos da 424 Newton en Y. ¿Sí? Acá hay que reemplazar el valor del seno y acá hay que poner 500. Hasta ahí vamos. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Tenemos que F1, tenemos acá F1 de X más F2 de Y. Entonces, veamos. Si F1 de X, que lo tenemos, más F2 en X es igual a 0, ¿esto qué implica? Implica que F1 es 265 Newton, ¿sí? Más
F2 en X es igual a 0, esto implica que F2 en X es igual a menos 265 newton. Que está bien, o sea, es menos porque es para aquel lado. Y ahora hacemos lo mismo para la parte en Y. Entonces veamos. La sumatoria en Y, F1 en Y, tenemos acá, más F2 en Y es igual a 900 newton. Entonces de acá tenemos, pasamos este F1 de en Y restando y nos queda que F2 en Y es igual a 900 newton, bien, menos 424 newton. Si hacemos esa cuenta, hacemos 900 menos 424, nos queda 476 newton. Ahora bien, entonces podemos escribir que F2 es igual a menos 265 newton en X más 476 newton en Y. Bueno, ahora ¿cómo calculamos el módulo? Bueno, el módulo es esto al cuadrado más esto al cuadrado, raíz cuadrada, o sea, el módulo de F2 es igual a f de X al cuadrado más f de Y al cuadrado, todo esto raíz cuadrada, y esto nos da un valor de, hacemos la cuenta, y nos queda 265 al cuadrado más 476 al cuadrado igual raíz cuadrada, nos queda igual a 544,79 newton. Ese es el módulo de F2. ¿Bien? Este es módulo de F2. Y ahora si queremos calcular el ángulo, lo que vamos a hacer es con la tangente. Nosotros sabemos que la tangente del ángulo θ va a ser igual al opuesto sobre el adyacente. Bueno, ¿cuál es nuestro opuesto? Veamos. Este es θ. El opuesto va a ser X. Y el adyacente va a ser X. O sea que esto va a ser igual al opuesto f de X. Adyacente. A ver. Opuesto f de X. Adyacente, el de abajo. F2 de Y. Y f de X habíamos dicho que era 265 newton dividido 476 newton, ahí 265 newton dividido 476 newton. Entonces de acá obtenemos que θ es igual a la tangente a la menos 1 de 0,5567, y eso nos queda igual que θ es igual a 29,1 grados. Ahí tenemos los que nos pedía. Entonces, repasemos. El problema nos dice que tenemos una fuerza F1 y este ángulo. Este ángulo no lo sabemos y este módulo de esta fuerza tampoco. Pero nos dice que cuando sumamos F1 y F2 nos da 900 newton en Y. Eso nos está diciendo que la sumatoria de F1 en X y F2 en X es igual a 0, y que F1 en Y más F2 en Y es igual a 900 newton. Tenemos nuestra F1, entonces ¿qué hacemos? La descomponemos en X y en Y. Con esta descomposición luego hacemos la suma en X y despejamos cuánto vale F2 en X. Hacemos lo mismo en Y
y vemos cuánto vale la F2 en I. Bien, que nos da acá el resultado. Con eso dijimos, ¿cuál es el módulo? Bueno, escribimos nuestro vector F2 al final. Ahí ya lo tenemos escrito, ahí ya tenemos todo el vector. Ahora lo único que nos falta es calcular el módulo. Bueno, el módulo es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Lo hacemos y nos queda esto. Luego nos queda calcular el ángulo. Bueno, lo hacemos con la tangente del ángulo, que sabiendo los x y y podemos calcular. Vimos cuál es el opuesto era x y el adyacente era y, para nuestro ángulo θ como lo teníamos escrito. Despejamos y calculamos el ángulo. Y ahí resolvemos todo el problema.